Estimados estudiantes, ¿sabían que la masa o peso corporal es un indicador de la salud de una persona? Tengamos en cuenta que el peso del cuerpo humano se refiere a la masa o el peso de una persona. El peso corporal se mide en kilogramos. ¿Por qué es importante mantener un peso saludable en relación a nuestra talla? Situación significativa A. Masa corporal de estudiantes. El profesor de educación física pesa a sus estudiantes para actualizar sus fichas personales y luego registra los datos en una libreta, como se observa en la tabla. Expresa el comportamiento de estos datos mediante un histograma y a partir de la lectura del gráfico determina A. ¿Entre qué valores varía la masa corporal de la mayoría de estudiantes? B. ¿Y qué cantidad tiene masa corporal igual o mayor que 61,7 kilogramos? Pasos que deben guiar tu proceso para resolver problemas. 1. Comprendemos el problema. 2. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. 3. Ejecutamos el plan. 4. Reflexionamos lo desarrollado. Paso 1. Comprendemos el problema. En esta etapa se identifican los datos, la condición y la incógnita o interrogante. Masa de estudiantes en kilogramos en decimales. Por ejemplo, Linda tiene una masa de 49,4 kilogramos. Total de estudiantes 32. Tenemos 8 filas y 4 columnas, multiplicando 8 por 4 nos da 32 estudiantes. Construir un histograma y responde A. ¿Entre qué valores varía la masa corporal de la mayoría de estudiantes? B. ¿Qué cantidad tiene masa corporal igual o mayor que 61,7 kilogramos? Paso 2. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. 1. Ordenamos las masas de los estudiantes en forma creciente. 2. Construimos la tabla de frecuencias. Para construir la tabla de frecuencias se requiere realizar los siguientes pasos. Calculamos cantidad de intervalos, el recorrido, la amplitud del intervalo, establecemos los intervalos, calculamos la marca de clase y la frecuencia absoluta. 3. Construimos el histograma. Y 4. Respondemos las preguntas. Paso 3. Ejecutamos el plan. Ejecutamos el plan de acuerdo a lo previsto en el paso anterior. 1. Ordenamos las masas de los estudiantes en forma creciente, es decir, de menor a mayor. Ya lo tenemos ordenado, podemos verificar el menor dato de Noemí, 40,7 kilogramos. Otro dato similar, la de Silvia A, 40,7 kilogramos. Continuamos de manera ordenada hasta llegar al dato mayor. El dato mayor es de Jesús, 80 kilogramos. 2. Construimos la tabla de frecuencias. Primero calculamos la cantidad de intervalos, K. El número de estudiantes, N, es igual a 32. K es igual a raíz cuadrada de N. N es 32, se tiene raíz cuadrada de 32. Es igual a 5,66. Aproximando a entero, nos da 6, entonces se tiene 6 intervalos. Ahora calculamos el recorrido, R. R es igual a la masa mayor menos la masa menor. Es decir, el dato mayor, 80, menos el dato menor, 40,7. R es igual a 80 menos 40,7, nos da 39,3. Aproximando a entero, 39. Ahora calculamos la amplitud del intervalo, A. A es igual a R entre K. Es decir, la amplitud del intervalo es igual al recorrido
entre la cantidad de intervalos. R es igual a 39. K es igual a 6. 39 entre 6 nos da 6,5, aproximando a entero 7. Tenemos la tabla, establecemos los intervalos. Primer intervalo, L sub I es el límite inferior, L sub S el límite superior del intervalo. En la tabla tenemos la masa corporal en kilogramos, L sub I el límite inferior, L sub S el límite superior de cada intervalo. Como sabemos que el dato menor es 40,7, es el límite inferior del primer intervalo. Para calcular el límite superior, sumamos más la amplitud, que es 7. 40,7 más 7 nos da 47,7. Entonces, el primer intervalo es cerrado en 40,7, abierto en 47,7. Ubicamos. Para calcular el segundo intervalo, hacemos lo siguiente. Copiamos 47,7, sumamos la amplitud del intervalo, que es 7, nos da 54,7. El siguiente intervalo, 54,7 más 7, 61,7. Del mismo modo completamos los demás intervalos. Ahora calculamos la marca de clase, X sub I. En la tablita, en la columna X sub I. Para calcular la marca de clase utilizamos la fórmula X sub I es igual al límite inferior más el límite superior entre 2. Calculamos la marca de clase del primer intervalo, es decir, X sub 1. El límite inferior es 40,7. Más el límite superior es 47,7. Entre 2. Resolviendo el numerador nos da 88,4 entre 2, dividiendo 44,2. 44,2 es la marca de clase del primer intervalo. Del mismo modo procedemos con los demás intervalos. Por ejemplo, en el segundo intervalo, sumamos 47,7 más 54,7 entre 2, nos da 51,2. 51,2 es la marca de clase del segundo intervalo. Completamos las demás marcas de clase. Calculamos la frecuencia absoluta F sub I. Tenemos los datos ordenados de menor a mayor. Se entiende por frecuencia el dato que se repite dentro de un intervalo. Por ejemplo, con respecto al primer intervalo, de 40,7 a menos de 47,7. De 40,7 a menos de 47,7. Llegamos hasta 46,8. 49,4 no ingresa en el primer intervalo. Contamos 2, 4, 6, 8. Frecuencia absoluta del primer intervalo es 8. Segundo intervalo. Datos de 47,7 a menos de 54,7. Tenemos 8 datos más 1, 9. La frecuencia absoluta del segundo intervalo es 9. De 54,7 a menos de 61,7. 4 datos, la frecuencia absoluta del tercer intervalo es 4. De 61,7 a menos de 68,7. 2 datos, la frecuencia absoluta del cuarto intervalo es 2. De 68,7 a menos de 75,7. 2, 4, 6, 7. La frecuencia absoluta del quinto intervalo es 7. El último intervalo de 75,7 a menos de 82,7. 2. La frecuencia absoluta del intervalo 6 es 2. Al sumar la frecuencia absoluta nos da el total de datos, n igual a 32.
3. Construimos el histograma. Tenemos el gráfico, en el eje horizontal la masa corporal, en el eje vertical la cantidad de estudiantes. Evaluamos. En la primera barra o columna va de 40,7 a menos de 47,7. Es el intervalo 1. La frecuencia absoluta es 8. El tamaño de la barra es proporcional a la frecuencia absoluta. Veamos el segundo intervalo. 47,7 a menos de 54,7. Tenemos aquí la barra 47,7 a menos de 54,7. La frecuencia absoluta es 9. Del mismo modo podemos evaluar las demás barras o columnas. 4. Respondemos las preguntas. A. ¿Entre qué valores varía la masa corporal de la mayoría de estudiantes? Observamos el histograma, la barra más alta es la segunda, que va de 47,7 a menos de 54,7. Es el segundo intervalo. Tiene una frecuencia absoluta de 9. Respuesta. Varía de 47,7 a menos de 54,7. O, escrito como intervalo, cerrado en 47,7, abierto en 54,7. B. ¿Qué cantidad tiene masa corporal igual o mayor que 61,7 kilogramos? Ubicamos 61,7, igual o mayor, mayor hacia la derecha. Aquí tenemos 3 barras, con los datos 2, 7 y 2. Sumando nos da 11. Respuesta: 2 más 7 más 2 es igual a 11. 11 estudiantes tienen una masa corporal igual o mayor que 61,7 kilogramos. Reflexionamos sobre el desarrollo. Esta fase te permitirá verificar que la respuesta o respuestas obtenidas sean las correctas y que cumplan con las condiciones del problema. Además, te permitirá reflexionar sobre lo que hiciste. Recordar que encontrar la respuesta no significa haber terminado el trabajo. Te sugerimos: 1. Contrastar tus respuestas con algunos compañeros. ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Por qué? 2. Haz un recuento de los pasos que seguiste para resolver la situación. 3. ¿Qué otras preguntas podrías formular para que puedan ser respondidas a partir de la lectura del histograma? 4. ¿Qué representa la marca de clase en cada intervalo?